¿sí? Ya no, porque no veo aquí ya ni el regla. Bien, pues buenas tardes nuevamente a todos los que nos siguen por Facebook Live. De antemano una disculpa, tuvimos algunas fallas técnicas en esta transmisión. Ustedes saben que en vivo surgen muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta para poder continuar con esta charla que estamos llevando a cabo. Me vuelvo a presentar, me llamo Cecilia Lezama Serrano, soy ingeniero civil de profesión, soy docente de la Universidad Leonardo da Vinci y imparto las materias de estructuras, en este caso estructuras de concreto, de mampostería, de acero, ¿sí? Y bueno, en esta charla pues vamos a ver esto que es la importancia de las estructuras en la arquitectura, ¿sí? Y bueno, para continuar vamos a pasar a la siguiente lámina. Y bueno, en esta lámina ustedes observan, tenemos algunas imágenes sobre algunas estructuras que se diseñan o son diseñadas por los eh, diferentes arquitectos o diseñadores. Pasamos a la lámina de las imágenes, por favor. Y tenemos aquí, mostramos las estructuras, ¿sí? Algunas son de manera decorativa o estética o simplemente por arte a algún personaje importante, ¿sí? Eh, otras son utilizadas ocupar el ser humano, como son las edificaciones. Otras son diseñadas como obras civiles, en este caso del lado superior derecha, tenemos una estructura de obra civil, ¿sí? En donde es un paso de puente, ¿sí? Que también se utiliza, ¿no? Y en la parte de abajo, pues tenemos una residencia que está hecha de piedra natural, del lado inferior derecho y del lado inferior izquierdo, bueno, pues tenemos otra estructura que realmente es un equipo o una maquinaria o una grúa en la cual nos permite tenerla para poder hacer otras actividades. Y a eso también le conocemos como estructuras, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente lámina y como les comentaba yo anteriormente, de acuerdo a las imágenes, vemos en esta siguiente diapositiva que existe una gran cantidad y variedad de materiales, ¿sí? Que están disponibles en la industria de la construcción e ingeniería y arquitectura, ¿sí? Todos estos materiales también los conoce muy bien el arquitecto. Tenemos desde materiales prefabricados a base de madera, de PVC, de polietileno y de algunos otros elementos o de lo que se está innovando ahora en la actualidad, ya con tanta tecnología que tenemos. También tenemos materiales prefabricados a base de arcillas, ¿sí? Como son los bloques, los tabiques, tabicón, simulación de piedras naturales, ¿sí? Y tenemos también la otra parte de material que son los aceros. Tenemos aceros estructurales, aceros laminados, aceros de construcción, ¿sí? Y entonces todos estos materiales que los vemos como materia prima, ¿sí? Al final de cuentas esto es una materia prima, estos se van a convertir y van a conformar las estructuras de nuestra edificación, ¿sí? Entonces, en la siguiente lámina que vamos a ver, vamos a tener el objetivo de estas estructuras. ¿Cuál creen el objetivo de tener estas estructuras, ¿sí? O de conocer el comportamiento de estas estructuras, ¿sí? Es que conseguir
que los proyectos ejecutivos, es decir, cuando ya se lleven a la realidad, porque una cosa es crear, bosquejar y proyectar, ¿sí? Diseñar los prototipos, y otra cosa muy diferente, llevarlos ya a la ejecución, es decir, ya a la realidad, ya cimentarlos. El objetivo de estas estructuras es que tengan un nivel de seguridad adecuado. ¿Contra qué? Contra fallas estructurales. ¿Cuáles pueden ser estas fallas estructurales? Estas fallas estructurales pueden ser por cargas en arquitectura y en ingeniería. Dentro de las materias de estructuras conocemos cargas vivas, cargas muertas y cargas accidentales. Las cargas vivas son todos aquellos pesos que van a tener movimiento, es decir, la población que va a habitar esa estructura. Dentro de esas tenemos ciertas capacidades o cargas que nos las van a dar ciertos lineamientos más adelante, ¿sí? Las cargas muertas es todo aquello que va a quedar fijo, como que, pues obviamente, el peso propio de la losa, el peso propio de las traves o vigas, el peso propio de las columnas, peso propio de los muros, ¿sí? A eso le conocemos como cargas muertas. También influye los tinacos, los tanques estacionarios, ahora que tenemos los calentadores solares, a eso también se le conocen como cargas muertas. Y esas tienen un peso, ¿sí? Y entonces eso es lo que va a soportar esa estructura. Y las cargas accidentales que nosotros conocemos, o que les llamamos así, son aquellos cargas que se refieren más a los fenómenos naturales, como cuáles, como los sismos, como los vientos, ¿sí? Como las lluvias, que en este caso puede ser inundaciones, las caídas de granizo, caídas de nieve, todos esos fenómenos naturales también llevan un peso, una fuerza, ¿sí? Y estas le pueden llegar a golpear a nuestra estructura, pero estas nosotros obviamente debemos de tenerlas seguras. Ese es el objetivo de tener una estructura que sea segura contra todas esas fallas que les comento, ¿sí? Y obviamente al tener esta estructura segura, ¿sí? Vamos a lograr un comportamiento aceptable dentro de las construcciones y en condiciones normales de operación, es decir, que puedan ser habitadas sin problema alguno, con toda la seguridad del mundo, que estando ahí van a estar seguras las personas que habiten esa estructura. Pues bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y en esta que vamos a presentar nos marca las fuerzas que soportan una estructura, ¿sí? Toda estructura debe de tener un soporte, ¿sí? Pero este soporte van a actuar diferentes fuerzas. Va a actuar la fuerza de tracción, que es mejor conocida como tensión, ¿sí? El estiramiento, hay que estirarlo, y que regrese a la normalidad, ¿no? Y hasta dónde es su punto máximo de tensarlo. Las estructuras también va a tener una fuerza de compresión, es decir, cuánto se va a comprimir esta estructura, cuánto va a soportarla, pero de tal manera que ahí va a estar segura, y por eso se calcula, ¿sí? Vamos a tener también otra fuerza que es la flexión. En la flexión también, si estas cargas con las cuales comentamos hace rato, que son las cargas vivas, cargas muertas principalmente, vamos a ver hasta qué punto nuestra estructura o el elemento estructural se va a flexionar o no, ¿sí? Otra fuerza que conlleva a estas estructuras es la torsión. Y otra fuerza pues es la cortadura o la cizalladura. Y ahorita vamos a ver algunos conceptos básicos y simples de todos de estas 5 fuerzas que tenemos.
Y pasamos a la siguiente diapositiva que vamos a iniciar con la tracción, ¿sí? Y en este concepto de tracción que les comentaba yo hace ratito, que no es más que la tensión, ¿sí? Es cuando sobre los extremos de un cuerpo actúan dos fuerzas opuestas que tienen a estirarlo. Y bueno, aquí tenemos dos ejemplos. El ejemplo más simple y que siempre y que creo que hemos jugado todos es cuando ponemos un paliacate en medio de la cuerda y a ver quién jala más y ya a lo mejor hay algún castigo, ¿no? Ambos equipos están tensando esa cuerda, ¿sí? ¿Esto en dónde se aplica a nivel arquitectónico o a nivel estructural, ¿sí? O en las estructuras. Esto se refleja mucho en las traves o vigas que conocemos, ¿sí? Y en los cables, en los tensores. ¿De dónde? De los puentes principalmente, ¿sí? Ahí es donde se aplica esta fuerza de tensión o de tracción, ¿sí? Y eso tenemos, o se tiene que calcular. En la siguiente diapositiva vamos a ver el concepto rápido de lo que es la compresión. En el concepto de la compresión de la siguiente lámina que vamos a presentar, tenemos un par de imágenes en donde nos dice que cuando los extremos actúan dos fuerzas opuestas, tienden a comprimirlo, ¿sí? ¿Y dónde lo aplicamos dentro de las estructuras? En arquitectura. Bueno, la vemos reflejada en las columnas. En las columnas es donde aplicamos esta parte de la compresión. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a descargar las fuerzas del soporte de las traves o vigas, de la losa y de los pesos que comentábamos hace ratito o de las cargas vivas y muertas, que son las que se van a transmitir, ¿sí?, a las columnas y que éstas van a comprimir si tienen que soportar todo ese peso para mantenerse equilibrada esta columna, ¿sí? En la siguiente lámina vamos a ver el otro concepto que es la flexión. Y en esta lámina de la flexión, ¿sí?, es, aquí presento dos imágenes en las cuales mostramos una viga, ¿sí? Una es de madera, otra de acero, en donde le vamos a colocar peso y esta, por las distancias que vaya a tener entre los apoyos, es decir, entre los extremos de esta viga, se va a flexionar, se puede flexionar muy poco, se puede flexionar mucho. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de la distancia que haya entre esos apoyos y el peso que se le va a dar a esa viga. Y bueno, ¿qué elementos estructurales podemos calcular y revisar a flexión? Pues tal cual, las vigas, las contratraves y las mismas losas también entran como un elemento estructural a flexión, ¿sí? Esas losas también son las que entran aquí para trabajar la flexión. Y pasamos a la siguiente lámina, ¿sí?, en donde concepto de torsión, ¿sí? En esta lámina que ahorita en un momento les va a aparecer, ¿sí?, el concepto de torsión, ¿sí? En esta, pues tal cual como su nombre lo dice, lo va a torcer el elemento. Puede que la torcedura sea solo del elemento estructural, como lo estamos viendo en la imagen central, que es una columna en donde sufre esta torsión, o se puede dar en una viga, como lo vemos en la parte superior derecha, o en conjunto, es decir,
de un edificio completo en donde ya tiene losa, tiene muros, tiene traves, tiene columnas, ¿sí? Y todo eso se va a torcer. Cuando pasa esto en un edificio por completo, nos indica que es porque hay fuerzas externas, ¿sí? Que hacen que se provoque esta torsión. ¿Como cuáles o qué fenómenos externos pueden pasar? Ah, bueno, puede ser un sismo, que principalmente, al menos en nuestro país es lo que se da mucho, los sismos, y obviamente en ciertos estados de la República, no en todos, ¿no? Pero esta parte de la torsión se puede generar, ¿por qué? Por el desplazamiento de nuestras placas tectónicas, ya sea que sufran una, un desplazamiento horizontal o vertical de nuestras placas tectónicas, y eso hace que por las mismas condiciones en las que se encuentran los edificios haga ese efecto torsionante. Si ustedes observan en la imagen inferior derecha donde se muestra un edificio, tenemos tres tipos de edificios diferentes. Uno que tienen color verde, otro que tienen color como naranjita y otro que tienen color azul. Cada uno de ellos va a tener una torsión de manera diferente. ¿Por qué? Por ejemplo, en el edificio que tenemos en color verdecito, ¿sí? Va a ser torsión, ¿por qué? Porque el mayor peso en donde se concentra de ese edificio es un espacio y lo demás está como hueco. Entonces, cuando venga algún movimiento sísmico, ¿sí? Lo que va a hacer es que lo va a golpear y va a hacer que se tuerza ese edificio, ¿sí? Por el peso que está concentrado en una sola. En el edificio que tenemos en medio, en color como naranjita o rosadito, bueno, es porque tenemos pesos concentrados, pero en diferentes distancias, ¿sí? Y lo demás está hueco, es decir, solo está en traves, columnas y losas. Entonces, de alguna manera está como hueco y entonces cuando venga un sismo, pues eso es lo que va a provocar esa torsión. Y en el último ejemplo del edificio que tenemos en color azul, es cuando a lo mejor en una escuadra colocamos muros, ¿sí? Muro concreto, ya sea de bloc o de tabique, pero en esa escuadra se concentra el mayor peso por el propio peso del material, ¿sí? Y no hay manera de la escuadra contraria de ese edificio. Y entonces eso también va a provocar una torsión del edificio completo. Entonces, para los arquitectos es importante que sepan estas fuerzas, porque entonces ellos van a poder saber diseñar y poder equilibrar los proyectos o las obras para que tenga una buena función y que eviten fallos estructurales. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es la parte de la cortadura o cizalladura. En esta otra lámina que ahorita se les va a presentar, ¿sí? Cuando hablamos de cortadura o cizalladura, esto quiere decir que cuando se aplica o actúan dos fuerzas encontradas en este elemento, ya sea aquí lo representa como en una columna o en una trave, tienden a cortarlo o a desgarrarlo. Es decir, cuando se presentan, principalmente en la parte de los sismos, ¿no? Cuando se golpean edificios, ¿sí? Que están juntos y que a lo mejor tienen la misma cantidad de niveles, pero las alturas son completamente diferentes entre un edificio y otro de sus pisos, el golpe que se genera golpea y lastima a, a estas columnas, que pueden llegarlas a seccionarlas, es decir, a cortarlas o a de completo, ¿sí? Entonces, esta es otra de
las fuerzas en las cuales tenemos que tener pendiente a la hora de trabajar y de calcular las estructuras. Esto sucede en los materiales que les había yo comentado anteriormente. Puede suceder con materiales hechos de madera, de acero o de concreto, que son los principales materiales que trabajamos llevar a cabo las estructuras. Y bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? En donde ahorita se les va a aparecer un ejemplo clásico y tan común que todos ellos siempre anduvimos en los parques. Y bueno, ahí se va a presentar, ¿sí? Este ejemplo del columpio, que tenemos la base, la va a sostener, en este caso al columpio, la estructura son todos estos tubos, ¿sí? Que está construida para sostener a este columpio. Y aquí realmente, aquí es donde se aplican todos estos elementos de estas fuerzas que se generan. Tenemos la tracción cuando el columpio tiene el vaivén, ¿sí? Tenemos la barra horizontal que se va a pandear o se va a flexionar. ¿Por qué? Pues por el peso del niño que esté sentado en ese columpio, ¿sí? Cuando hace el vaivén ese columpio, pues la estructura principal, que son los extremos, va a tener tracción, es decir, tensión, y va a tener compresión, ¿sí? Se van a estirar y se van a comprimir para evitar que se desarme o que se lastime esta estructura, ¿sí? Y así, bueno, eso, los tensores que tiene el propio columpio, en estos pueden ser realmente, generalmente los columpios están hechos de cadena de acero o de fierro fundido, pero también va a sufrir tensión a la hora del vaivén y del peso del niño, pues va a sufrir una tensión. Y entonces aquí es un claro ejemplo en donde se presentan todos esos esfuerzos a la vez cuando el niño se está meciendo en el columpio, ¿sí? Y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? En donde ahorita que aparezca en sus pantallas, pues vamos a tener lineamientos, ¿sí? Todos estos esfuerzos que yo les comento de torsión, de tensión o de flexión y cortante, los vamos a encontrar dentro de estos 4 documentos principales, ¿sí? Que por lo menos el arquitecto debe considerar y conocer. Tenemos la ley y el reglamento de obras públicas, antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Contamos con unas normas técnicas complementarias. También contamos con el reglamento de construcción y también contamos con los manuales de diseño de obras civiles. Estos 4 documentos son esenciales para poder determinar y tener las especificaciones adecuadas en las cuales nuestras estructuras van a estar trabajando, bajo qué condiciones mínimas y máximas debo yo de tener o de considerar para que mi estructura sea una estructura segura para quienes van a habitarla. Y bueno, dentro de este diseño que se tiene que hacer de las estructuras, existen diferentes criterios, ¿sí? Y estos criterios los vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿sí? Dentro de los criterios que debemos considerar como básicos y esenciales para poder tener un buen cálculo estructural, llámese de madera, llámese de acero o llámese de concreto, ¿sí? Las condiciones básicas de diseño y cálculo que no podemos quitarlas es
utilizar las normas técnicas complementarias para diseño por sismo, ¿sí? Y estas se van a efectuar conforme al reglamento de construcción de la Ciudad de México. Otra consideración básica que no puede faltar es el manual de obras civiles, ¿sí? Y las normas técnicas de diseño por viento, ¿sí? Y obviamente el reglamento de construcción. Esta es otra consideración básica de diseño y cálculo para las estructuras, digamos que es el andamiaje para poder diseñar y calcular una estructura. Y por último tenemos la cimentación, ¿sí? Que también las vamos a encontrar en las normas técnicas complementarias para diseño de cimentación y en el manual de diseño de obras civiles que maneja en este caso o quien realizó este manual fue la Comisión Federal de Electricidad. Estos tres documentos, si lo quieren llamar, estos tres documentos son esenciales para toda estructura, para poder calcular toda estructura. ¿En dónde nos va a variar? Bueno, si va a ser una estructura de madera, debo considerar las normas técnicas complementarias de diseño por sismo, por viento, cimentación y obviamente las normas técnicas complementarias para diseño de madera. Pero si mi estructura va a ser de acero, debo considerar las normas técnicas complementarias de diseño por sismo, por viento, por cimentación, más las normas técnicas complementarias para diseño de estructuras de acero. Si va a ser mi estructura de concreto, tengo que considerar estas tres de sismo, viento y cimentaciones, más las normas técnicas de diseño de estructuras de concreto. Y si es una estructura de mampostería, vuelvo a tener estas tres, que es sismo, viento, cimentación, más las normas de estructuras de mampostería, ¿sí? Pero esta es la base para todo diseño y cálculo estructural, que es lo que nos van a dar la seguridad. Y bueno, en la siguiente lámina, ¿sí? Van a ustedes ahorita visualizar o se les va a presentar en dónde o qué tipo de estructuras o qué estructuras se consideran dentro de la arquitectura y dentro de la ingeniería. Y tenemos, la clasifiqué en este caso en dos rubros, en la parte de la edificación y en la parte de la obra civil. Dentro de la edificación, las estructuras que están consideradas son oficinas, laboratorios, casa habitación y residencias, almacenes, talleres y servicios generales. Estos que pueden ser, pues, maquiladoras, teatros, cines, parques recreativos, ¿sí? Ahí entra esta parte. En obra civil, ¿cuáles son las estructuras que consideramos como obra civil? Las vías férreas, caminos y carreteras, puentes, presas y represas, tanques elevados, estos pueden ser de almacenamiento de agua potable, ¿sí? O puede ser de alguna otra sustancia, líneas de conducción de energía eléctrica, las famosas torres que tenemos en todo lo largo de nuestro país, que es la que nos lleva la energía eléctrica. Esas torres y esas subestaciones también son estructuras, pero también tenemos estructuras que a lo mejor aquí no entran, pero por ejemplo los silos. Los silos son estructuras donde se tiene el almacenaje de semillas principalmente, ¿sí? Y esa también se considera una estructura. ¿Por qué? Porque tiene un peso, porque va a estar cimentada en algún lugar, ¿sí? Y esta tiene que estar calculada para que cuando venga un sismo no se venga abajo, que el dominante fuerte no la tire, ¿sí? Y obviamente la cimentación, la resistencia del terreno que debe de tener para soportar
esa estructura llamada silo. Entonces, así es como a grandes rasgos se clasifican las estructuras dentro de la arquitectura e ingeniería. En edificación, obra civil, o también hay una tercera clasificación que se le puede dar como obras mixtas o especiales. Y bien, pasamos a la siguiente diapositiva, en la cual ahorita ustedes van a poder visualizar que van a ser los alcances que deben de tener estas estructuras. Entonces, dentro de los alcances que debe de tener toda estructura es definir las acciones que pueden obrar sobre las construcciones y los posibles efectos sobre ella y la forma de tomarlos en cuenta para fines de diseño estructural. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que yo necesito tener todos los elementos, como arquitecto necesito tener todos los elementos de lo que va a ser esa construcción. Si va a ser un teatro, va a ser un cine, va a ser una plaza comercial, va a ser una residencia. Yo necesito saber todos los elementos. Vamos a suponer que es un edificio de oficinas. Necesito saber la capacidad de población que va a entrar y salir en ese edificio, porque ese es un peso que yo necesito calcular, ¿sí? Para poder tenerlo. ¿De qué materiales va a querer esa construcción, esa edificación, este edificio? ¿De qué materiales va a ser? ¿Por qué? Porque tengo que considerar los pesos propios de cada material para poder hacer el diseño estructural. ¿Qué otra cosa necesito saber? Necesito saber cuál va a ser la resistencia del terreno natural en donde va a estar cimentada esta estructura, porque podemos encontrarnos bandos, ¿sí?, que no van a soportar el peso de la estructura y se me va a hundir o se me puede voltear la estructura. Y entonces a lo mejor en el tengo que hacerle mejoras para poder tener una buena cimentación, ¿sí? Entonces, todos estos factores tenemos que considerarlos y tomarlos en cuenta para poder hacer el diseño estructural. Otro de los alcances que podemos tener o que debemos tener es establecer las condiciones de la seguridad y de servicio que deberán revisarse al realizar el diseño. Y preguntarán, ¿cuáles son esas condiciones de seguridad y servicio? Pues estas condiciones de seguridad y servicio nos los marca el Reglamento de Construcción de la Ciudad de México en el apartado de la seguridad estructural de la edificación, en donde nos dice cuáles son las condiciones de seguridad y servicio que debe de tener esta estructura como mínimo o como máximo, para que esta estructura sea adecuada y sea funcional. Pero ahí nos marcan los parámetros, ¿sí? Y otro alcance en el cual se debe tener es establecer las condiciones de acciones que deberán suponerse para revisión de cada una de las condiciones de seguridad y servicio. Es decir, una es primero conocer dentro del reglamento cuáles son esas condiciones de seguridad y servicio, y otra es revisarlas, ¿sí?, de acuerdo a los cálculos que tengamos y de acuerdo a los pesos que tengamos, si estamos dentro de esta seguridad y servicio que debe de tener la estructura. Y si no, bueno, tendríamos que hacer cambios para que nuestra estructura cumpla con estas condiciones, ¿sí? Y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí?, en donde tenemos que tener en cuenta los criterios generales de toda estructura, ¿sí? Llámese la estructura que les comentaba yo, madera, acero o concreto o de mampostería. Debemos de tener muy presente, tanto arquitectos como ingenieros, cuáles son esos criterios que debe cumplir para cuando realice o diseñe el arquitecto su proyecto. El proyecto debe cumplir
con que sea estético, es decir, que se vea bonito, que sea confortable, que tenga los colores que me gusta, que sea funcional, ¿sí? Que realmente las personas o la población que va a habitar esa estructura, esa construcción, sea funcional, que no le genere conflictos de que me pusieron una columna aquí en medio y no la quería porque me roba espacio para lo que yo necesito, ¿sí? Otro de los criterios de una estructura es que esté en equilibrio tanto en la propia estructura, ¿sí? Es decir, los elementos estructurales deben de estar en equilibrio como en conjunto, ¿sí? Deben de equilibrarse esa estructura para que pueda cumplir con todo esto que nos marca. Y todo esto que les comento está dentro del reglamento de construcción, ¿sí? Debe ser estable. La estructura por sí sola tiene que ser estable. Si viene un sismo, si viene un huracán, si viene una nevada muy fuerte, tiene que estar estable, tiene que estar segura, ¿sí? Debe de cumplir con todos estos esfuerzos que deben de estar en equilibrio para que la estructura se mantenga al temple estable. También debe ser resistente. Obviamente debe de resistir a todos estos fenómenos, ¿sí? ¿Y en qué va a depender? Pues en los tipos de materiales, la calidad de los materiales con el cual se va a construir esta estructura, ¿sí? Si va a ser una estructura de madera, pues obviamente esta madera pues tiene que ser de buena calidad, ¿sí? Porque no voy a comprar madera de segunda para hacer la estructura, porque entonces no me va a resistir esos pesos o esos esfuerzos que en su momento dado le puedan llegar y entonces va a fracturar a esa estructura, ¿sí? La resistencia se refiere a los tipos de materiales con los cuales tengo que trabajar la calidad de los materiales. También otro de los criterios muy importantes dentro de la estructura para que una estructura sea segura, pues es precisamente el proceso constructivo. Dentro del proceso constructivo, ¿qué quiere decir proceso constructivo? Quiere decir que durante la elaboración del elemento, por ejemplo, voy a hacer la cimentación, ¿sí? Que es lo primero que desarrollo dentro de una construcción a la hora de ejecutar. Cuando yo voy a hacer una cimentación, si es una cimentación, vamos, de mampostería para una casa habitación, que es donde más se utiliza, ¿qué tengo que revisar en este proceso constructivo? La mano de obra, la calidad de mano de obra de mis trabajadores, ¿sí? Que los trabajadores hagan un buen trabajo, que la selección de las piedras con las que va a formar la cimentación sea la adecuada y la correcta, que a la hora de hacer la mezcla o el mortero para pegar esas piedras, tenga la calidad que debe de tener ese mortero, ¿sí? Todo eso, también el nivelar y el aplomar para que esté centrada la cimentación de la zanja, pues también tiene mucho que ver, es todo un proceso el que lleva y ese proceso tiene que ser de buena calidad, porque si nos hacen un proceso mal hecho, o cuando a veces hacemos las cosas mal hechas, pues ¿qué es lo que va a pasar? Luego a veces nos dicen, pues es que no hiciste bien las cosas y lo tienes que volver a hacer, ¿no? Pues pasa lo mismo aquí con las estructuras. Si tú no haces tenlo por seguro que todo lo demás va a estar desequilibrada, ser segura, y entonces vamos a tener problemas estructurales, ¿sí? Entonces es importante el proceso constructivo. Y obviamente la parte de la economía, ¿sí? No por el hecho de que de repente a veces los clientes nos dicen, oiga, Arqui, pues necesito que me haga mi residencia, que construya usted mi residencia, pero ¿qué cree? Le digo, pues yo quiero que las
las columnas y las traves estén bien seguras. Entonces yo quiero que le ponga, que la refuerce con mucho acero para que mi casa sea segura. A lo mejor le invierte mucho acero en esos elementos, pero tampoco es bueno, ¿sí? O a lo mejor que digan, ah, mira, pues encontré estos materiales, ¿sí? Y encontré, por ejemplo, el blog lo encontré a un precio y en otro lugar lo encontré a otro precio. Ah, pues no me voy a ir por el más. Tenemos que cuidar la economía, ¿sí? De nuestros clientes, que es lo que es una parte importante dentro de las estructuras. Que la economía, que salga económico, pero que tampoco, que al hacerte económico la estructura, no quiera decir que va a ser inestable la estructura, ¿sí? Tiene que ser económica, segura, duradera y cuidar, obviamente, la economía de nuestro cliente. Y estos siete puntos están marcados dentro del reglamento, es decir, debemos de cumplir con estos criterios para entonces hacer nuestro proyecto, diseñar y ejecutar estas obras. Pues bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? Ya como para terminar, en cuestiones de estructuras, ¿sí? En esta materia de estructuras, se hace bajo diferentes métodos de análisis, ¿sí? ¿De qué va a depender los métodos de los análisis? Bueno, pues va a depender de la cantidad o de los edificios a los cuales va a estar. Los sistemas estructurales con los cuales se diseñan y se calculan las estructuras, ¿sí? Puede ser por marcos rígidos, puede ser por marcos rígidos con muros de cortantes, puede ser marcos con contraventeos concéntricos, o puede ser marcos con contraventeos excéntricos, o una combinación de estos tipos de sistemas o cálculos estructurales, ¿sí? Dentro de las estructuras se manejan mucho el cálculo por muros de carga, que está más enfocado hacia casa habitación de hasta dos niveles, y residencias a partir de 3 niveles en adelante y otras edificaciones de otros niveles ya más altos, edificios altos, se calcula por otros métodos, llámese marcos rígidos, llámese todos estos sistemas estructurales con los cuales están diseñadas las estructuras. Y bueno, a grandes rasgos, esto es lo que compone el tema de la importancia de las estructuras. Dentro de la arquitectura, las estructuras, algunas las diseñan como de manera estética, es decir, no va a tener ninguna función estructural, ¿sí? Pero en la mayoría de las veces siempre van a tener una función estructural, ¿sí? Esos diseños o esos proyectos. Entonces, el arquitecto debe conocer todos estos conceptos para saber a la hora de continuar el avance de sus estudios, conocer a futuro cómo deben de eh, diseñar o proponer los espacios conforme a estos temas o a estas materias de estructuras para que realmente cumpla con los criterios que acabamos de ver. Entonces, a grandes rasgos, esto es el por qué la importancia de las estructuras en arquitectura. ¿Por qué? Porque son el esqueleto de todo proyecto arquitectónico y lo más importante es que va a albergar a vidas, a seres humanos. Entonces, es muy importante tener estas estructuras en cuanto a diseño y cálculo. Pues hasta aquí el tema a grandes rasgos de la importancia de las estructuras en la arquitectura. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta al respecto sobre sobre lo que acabamos de ver.
Ok. Bueno, pues usted me indicará. Ok. Bueno, pues bien, esto sería todo a grandes rasgos lo que van a ver nuestros futuros estudiantes que entren a la carrera de arquitectura. Es a grandes rasgos de los temas. Obviamente ya estando en la universidad, pues ya se ven un poquito más a fondo cada una de estas materias enfocadas a las estructuras de mampostería, de concreto y de acero, ¿sí? Con esto finalizo la ponencia. Les agradezco mucho a todos los que nos están siguiendo por este medio del Facebook y agradezco a la universidad por la invitación. Me despido, soy la ingeniero Cecilia Lezama Serrano, docente de la Universidad Leonardo da Vinci, y que tengan una excelente tarde.